Gracias. Y me voy con Gustavo Madero, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada para hacer un balance de la elección. Gustavo, no fueron buenos los resultados para el PAN. ¿Tú cómo analizas este revés que sufrió el partido? Primero que nada, te debo una disculpa, Denise. Te pido una disculpa porque por errores logísticos no nos pudimos enlazar y te pido una disculpa a ti y a todo el auditorio. Es mi interés de poder platicar contigo y con todos. La valoración, sí te anticipo que el próximo lunes presentaré a la comisión permanente, que ya la cité, el balance más pormenorizado de los claroscuros, porque no hay un balance. O sea, están tomando un dato y decir con ese dato que es la posición más baja del PAN en los últimos 25 años, el resultado electoral. Es un dato que tiene muchas lecturas, porque pues aumentamos el número de distritos que ganamos, pero pues ahora hay más partidos y entonces las pluris se distribuyen entre más y voy a tener 10 diputados pluris menos, pero más diputados de mayoría. Pero no le fue bien al PAN, Gustavo. No, perdóname, déjame de darte mi información. Tú ya dijiste eso, que no le fue muy bien al PAN, que dices que mi no. Opinión. Claro. A ver, le fue muy bien al PAN en lo local. En lo local crecimos en población gobernada de manera muy contundente, en más de un 30% de población gobernada. Fíjate, aumentamos más de 3 millones de población gobernada. Déjame darte el dato, aquí lo debo tener más a la mano. Población gobernada, mira. El PRI tenía... Déjame ver la gráfica, por favor. Pero mira, no te preocupes. Mira, déjame hacer una pausa. Déjame, te lo voy a... 25. Te voy a dejar, espérame, no te estoy interrumpiendo porque no quiero oír la cifra, es que me tengo que ir a un corte. Permíteme, regreso y me das la cifra y haces el comparativo. Vamos a una pausa, regresamos, estamos hablando con Gustavo Madero, él es el presidente nacional del PAN. Con el balance lo hicimos también con el PRD esta semana. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con el presidente del PAN, Gustavo Madero, nos estaba haciendo su balance y su valoración, estaba diciéndonos que él la ve positiva. No. Déjame decirlo yo. Pero sí, perdón. Ok, en lo federal ganamos más distritos, perdimos pluris y vamos a tener una bancada de 8 diputados menos. Ese es el resultado. En lo local, el crecimiento fue muy notorio. El PAN aumenta de los 887 municipios que hubo en esta elección. El PAN crece de 11.300.000 habitantes que gobernábamos a 15 millones, es el único partido grande que crece. El PRI pierde 10 millones de población gobernada en municipios, al pasar de 35 a 25 millones, y el PRD pierde también de 18 millones a 5 millones de población gobernada. Entonces, ese es un dato interesante. Otro dato muy interesante es el de los congresos locales. El de los congresos locales crece el partido y se vuelve mayoría donde no lo era. Gobernamos Baja California Sur, pero éramos minoría en el congreso local. Ahora ganamos todos los municipios y todos los distritos. En Colima, que ahorita platicamos de Colima, éramos la primera fuerza, pero ahora somos mayoría absoluta constitucional, tenemos el 70%. En el Congreso local. El Congreso local. En Guanajuato éramos gobierno, pero con el 80% de los diputados pasamos al 95%. Nuevo León, que perdimos la gobernatura con el Bronco, estábamos empatados con el PRI, la primera oposición, ahora somos la mayoría en el Congreso de Nuevo León. En Querétaro arrasamos no solo la gobernatura y todas las alcaldías, sino que Pancho Domínguez va a gobernar con un Congreso de mayoría constitucional al 80%. Son datos muy contundentes de cómo creciste en diputados locales, en municipios. En gobernatura yo creo que vamos a crecer, porque yo creo que vamos a dar la vuelta y no nos la han reconocido ahorita en Colima. Y perdimos 10 plurinominales, lo que va a disminuir la bancada en 6
pluris menos en el Congreso. A ver, te lo pregunto entonces, si quieres de otra manera, porque acabamos de escuchar tus números. Estoy segura que tú también has visto que la valoración que han hecho los especialistas, los que hacen estos números, plantean una crisis de los partidos grandes y muy en particular del PAN y del PRD. Y te lo planteo déjame nada más plantearte de la siguiente manera. El contexto es una crisis económica, una muy mala evaluación del presidente de la República y escándalos de corrupción muy serios en los últimos meses. Todo parecía indicar que era un gran momento para que los partidos de oposición tuvieran muy buenos resultados. Y cuando digo buenos resultados, no que se quedaran más o menos 6 diputados en el Congreso. Estamos hablando de una bancada de la que tú comparas, que venía de ser la bancada de pues un poco de la última elección, donde el candidato a la presidencia había quedado en tercer lugar, el panista. Yo te pregunto, crisis económica, mala evaluación del presidente, escándalos de corrupción, ese era el contexto. No parece el PAN haber sacado de eso ni haber resultado. Nadie sacamos ventaja de eso. Pero a ti te importa el PAN. Es muy triste. ¿Pero por qué el PAN? Déjame decirte, espérame. Primero, lo acabas de decir ahorita, el PAN pasa de ser la tercera fuerza electoral a ser la segunda consolidada y todas las demás diseminadas. O sea, el PAN tiene un crecimiento relativo, a ver si me lo puedes entender. Tú lo dijiste, éramos tercera fuerza electoral en el 2012. La presidencia de la República. Y éramos presidencia de la República y nos fuimos a tercer lugar. Ahorita, siendo oposición, nos fuimos a segunda fuerza electoral consolidada, cerca del PRI, no como quisiéramos y como esperábamos. El resto de la oposición, Denise, el resto, 6 partidos, todos los demás, son puros partidos que están entre el 10 y el 3%, y el PAN se mantiene en 21%. Sí, muy bien. Yo lo único que te vuelvo a hacer... No nos chingamos a Peña Nieto ni al PRI, eso no lo hicimos. Bueno, es que mi pregunta era el contexto... ¿Por qué no? Te voy a decir por qué no. Gracias, esa era la pregunta. Te voy a decir por qué no. El PRI se consolida y gana muy bien en las elecciones no concurrentes, Denise, a ver si puedo explicarme. Hubo 3 tipos de elecciones. 9 estados eligieron gobernador, ayuntamientos, congreso local y diputados federales. 8 estados eligieron congresos locales, alcaldes y diputados federales. Y 15, y ahí es donde gana todo el PRI y arrasa, y donde hay muy baja participación, donde hay mucho abstencionismo, donde los gobernadores controlan y donde están los zapatos, ahí es donde el PRI gana todo. Gana más del 50%, gana 86 diputados, 86 distritos de los 180 que gana el PRI, los gana en estas elecciones. Ahí es donde nos parte a ver, Gustavo, y por la alianza de el PRI con el Verde Ecologista. Vuelvo a hacer la pregunta. Es la manera de ganarlo siempre. Bueno, hemos hablado con especialistas de estos temas, nos han dado sus análisis y sus lecturas. Como presidente del PAN, te vuelvo a hacer la pregunta. Al PAN, digamos, en este momento tú me dices, hay muchas razones por las que perdieron. Yo te quisiera preguntar si hay una autocrítica en la nada más, espérame, elección de candidatos. Mira, nada más perdieron la posibilidad que tenían, creo, de ganar Nuevo León. Sonora lo perdieron con un operador que se le considera muy cercano a ti, que es el gobernador de Sonora, se perdió Sonora. En fin, parecería haber una serie de indicadores que dicen que la oposición no está bien. Mi pregunta es si tú, como presidente del PAN, más allá de las especialistas... Ya te informé que el lunes voy a presentar mi informe pormenorizado a la comisión permanente. Lo que te quiero decir es que todo ese análisis de que el PAN está peor que en 25 años no alcanza a retratar bien la realidad, Denise, porque nos fortalecimos en lo local y perdimos fuerza en los diputados plurinominales, 10 posiciones. Eso es lo que pasó, en un resumen muy somero. No pudimos convencer en Nuevo León que la alternativa de canalizar todo el descontento ciudadano para irse contra Medina y el PRI lo encabezara nuestro candidato a la gubernatura, pero sí nuestro partido. Nuestro partido sí fue el que convenció. Entonces un error en el candidato, fue un error o de estrategia, o de comunicación, o de campaña, lo que quieras, pero como partido el PAN en Nuevo León hoy es el principal partido, va a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en Nuevo León, vamos a tener 62% de los diputados. ¿Sonora? En Sonora bajamos, ahí hubo una gran
derrota, perdimos diputados federales y locales y perdemos la gobernatura y perdimos Hermosillo. Ese es de los retrocesos más importantes. ¿Importa la corrupción? Y nada más, estábamos en un contexto de escándalos de corrupción. Obviamente también había una oportunidad para situarse como el que no es corrupto, el que es distinto. Claramente ni el PAN ni el PRD se pudieron colocar en ese lugar. Y tiene también que ver los escándalos de corrupción. Estoy pensando, por ejemplo, los que supimos allá en el caso de Sonora. ¿Eso también hay o no hay una autocrítica a ese respecto? Sí, definitivamente. Déjame decirte cómo sintetizo yo. No pudimos posicionar el dilema correcto ante los ciudadanos. El dilema ante los ciudadanos, el predominante, el hegemónico, lo posicionaron mal los medios de comunicación, era ciudadanos indignados contra la partidocracia que no nos representa. Ese fue el dilema. Entonces, todo lo que pareciera, lo que se acercara más a una cosa independiente, nueva, diferente, y no de un partido tradicional, llevaba ventaja, llevaba un mejor acompañamiento Sin embargo, ese sentimiento, ese dilema que se planteó, no nos permitió a los partidos y a los actores políticos plantear dos dilemas de fondo más. Primero, el PRI y el gobierno de Peña con mayoría o con una mayoría opositora de contrapeso. Eso no lo tomaron en cuenta en lo general los ciudadanos, a mi juicio. Y segundo, tampoco hubo un dilema de cuál era la mejor manera de resolver los problemas de las mayorías. Nos fuimos más bien a la forma que al fondo. Y la propuesta y el fondo y el contenido fue menos importante. Sí la indignación, sí la irritación contra los partidos, la corrupción, pero eso no nos permitió plantear estos otros dos dilemas que para mí son igualmente trascendentes. A ver, pregunta, el PAN y el PRD firmaron el Pacto por México. Sí, nos salió caro el chistecito. ¿Porque era inevitable o en realidad tuvo también que ver que se podía haber firmado y se podía al mismo tiempo no perder una definición? En este ánimo que estamos platicando de rechazo ante los partidos, el partido que se colocó como más radical fue más beneficiado, Verbigracia Morena. O sea, aquí si el PAN hubiera sido mucho más increpado contra Peña Nieto, pues a lo mejor hubiera... ¿Pero por qué se desdibujaron? ¿Firmar el pacto era equivalente a desdibujarse o había la posibilidad de firmar el pacto y ser crítico? Dicen, no, Madero y Peña se agarran de la manita y ya se perdió el PAN y el PRD no es oposición. Toda esa narrativa sí trasciende, o sea, sí va generando una bolladura de credibilidad, de confusión, y entonces dicen, oye, pues el puro es Morena, y el puro es el Bronco. El Bronco no es priista de 3 años, el Bronco es El Salvador contra Medina. Y aquí se reducen, desgraciadamente, Denise, a mi juicio, pero también importa la realidad, Gustavo, porque en estos años hemos visto conflictos, casos de corrupción en el PRI, pero también los vimos en el PAN, vimos casos escandalosos, moralmente, digamos, una... Escandalosísimos. Así es, entonces pero pues eso no influyeron en el PRI y en el PAN, sí. Curioso. Pues no sé, porque eso todo, pero bueno, último, es que me quedan 4 segundos, pero te tengo que hacer la pregunta. Los ¿puedo renunciar? Exacto. Pues sí, te la tengo que hacer, pues cómo no. Y si soy una empresa, le pides al accionista que si no, oye, no. ¿Tú eres accionista también del PAN? Yo creo que... Desde antes, afortunadamente, nosotros preveímos los cambios de estatutos, ya contemplan que yo debo renovar la dirigencia de manera... A ver, espérame un segundito porque no te quiero cortar en esto. Déjame hacer una pausa, regresamos, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Gustavo Madero, el presidente del PAN, haciendo el balance sobre la elección. Hace unos momentos le preguntaba si iba a renunciar y me dijiste lo de que eras accionista o que... No, eso es lo que te contestó Carlos Navarrete. Navarrete me contestó que si la empresa... Que si empresa y que vendieron menos. Entonces lo que yo no entiendo es si ustedes están comparando... Yo no me burlé de esa opinión. Era burla. Era burla. No, porque pues es que sí ya me preocuparía que ustedes tengan una visión patrimonialista de sus partidos. No, mira, lo que sí te digo es que afortunadamente nosotros tomamos previsiones y voy a convocar a renovación del CEN para las próximas semanas. Eso está previsto
porque queremos reordenar los calendarios, no nomás de las elecciones federales, sino de los estados. Después de una elección federal se debe renovar el CEN. Bueno. Puede buscar el presidente la reelección o no, en mi caso no, porque yo ya fui reelecto por los 2 días. Germán Martínez sí es de la cultura de dimisión, pero a él lo puso un presidente y le fue a avisar al presidente que quería renunciar. No es mi caso, Denise. Bueno, es yo que hay no creo casos en esa cultura. En la cultura ¿de qué? Porque de la dimisión. tú le dices dimisión, yo creo que así le llama él, es todo un artículo y es todo una... Pero es que a mí lo que me llama la atención, y te lo digo, Gustavo, es que en nuestro país, digamos, le va... Tú dices, no va a haber soberbia, va a haber humildad, va a haber autocrítica. Bueno, lo que tampoco se vale, Denise, es por un dato decir que el PAN está en el peor momento, está no en la ruina. Bueno. No es cierto eso. Tú dices que está en uno bueno, así si te lo pregunto. No está. No está mejor. Cambió. Este fue un cambio muy radical que todavía no se le dimensiona a la configuración de la oposición. Es una oposición pulverizada. El PAN es el que mejor se defendió de toda la oposición, Denise. Bueno. Es el que se defiende ahorita y es el único que puede convocar. Morena por radical y el PAN por su peso político a emplazar al PRI para desplazarlo en 2018. Así te la pongo. De toda la oposición, de los 6 partidos, tú velos, están entre el 3 y el 10%. El PAN es el único que sostiene con 21 respecto al 29 del PRI. Hasta el PRI perdió, porque los partidos pequeños y nuevos, independientes, están tomando en este escenario, por voluntad de los ciudadanos, una mayor diversidad, pluralidad y dispersión. Pues entonces fíjate que los ciudadanos, si tú les preguntas, ¿quieren más partidos? No. Pero ¿cómo votaron? Por más partidos. O sea, hay muchas cosas que son distintas. Lo que yo lo que digo es, será este lunes donde se presente el balance crítico. Tengo aquí muchísimos correos que me dicen, Denise, la decisión del candidato del PAN, por ejemplo, a Monterrey, de Felipe Jesús, que fue alcalde de Monterrey, y con toda la historia de table dance y de puntos de venta, en fin, aquí lo que creo es que falta una crítica. No, pues Gustavo, es que creo que falta una crítica. Yo no sé que digas table dance con Felipe Jesús Cantú, no tengo nada que ver una cosa con otra que yo conozca, no sé si tú conoces algo. Pero ¿te acuerdas que cuando hablamos de Sonora te dije, hay temas de corrupción en Sonora, y me dijiste, pues yo tampoco los conozco? No, a ver, eso que está diciendo el que te escribe, está mezclando una cosa con otra. No creo que sea Felipe Jesús Cantú el caso que él menciona, pero bueno. Pero entonces habrá una crítica el lunes. Y va a haber crítica, autocrítica y propuestas y proyecto de futuro y lo que sigue, que es la renovación. Y eso es una chulada. Ya va a venir que Margarita, que el que se quiera apuntar, y los panistas van a decidir, y esto le va a dar al PAN otra renovación, un aire fresco, y así está planeado, y así está concebido con mucha estrategia para que el PAN siga avanzando, renovándose, corrigiéndose, criticándose y mejorándose. Muy bien, te agradezco mucho. Igualmente. Gracias, Gustavo Madero, con este balance. Lo hicimos con el PAN, ahora con el PRD, ahora con el PAN.